Saludos apreciados oyentes de la clase de Teoría de las Organizaciones. Somos el equipo número 4 conformado por Liendo Marielvi, Barrios Nicole, Palacios Román, Aparicio María, Márquez Marierlis, Hernández Michel, Piscinini Isabel, Espinillo José, Méndez Daniela, Valdivieso María y mi persona Candelo Valentina, quienes a continuación les hablaremos de la organización como sistema holístico y resiliente. Esperando que sea de su agrado y conocimiento, les procederé a hablar sobre qué es la holística y cómo se aplica este término en las organizaciones. Primeramente, Jan Christian Smith definió el holismo como la tendencia en la naturaleza para formar conjuntos que son mayores que la suma de sus partes, a través de la evolución creativa. En su libro Holismo y Evolución, publicado en 1926, desarrolló este planteamiento y la de una considerable trascendencia a la agilidad de las personas humanas y su evolución. Como contrapartida, los pensadores contemporáneos consideraron al holismo como importante contribución a las ciencias humanas. Ahora bien, si pasamos a desglosar la palabra holística, nos encontraremos con que esta es de origen griego, holos, que pasa a dar significado de todo, completo, entero, íntegro y organizado. Por lo tanto, se pudiese decir que poseer una visión holística de la realidad es visualizar el escenario y a las personas en una perspectiva de totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un grupo de un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación. En este caso, podemos relacionar ese escenario mencionado con la organización y con su entorno, pues la holística también hace referencia tanto a la relación interdependiente de las partes que le conforman el sistema como al entorno en el que se mueve dicho sistema. En adición a esto, el holismo siempre pone antes del estudio del todo que el de las partes. Esto quiere decir que se propone una comprensión de manera totalizada, comprendiendo al mismo tiempo la interdependencia de sus piezas. La postura filosófica de la holística nos advierte lo siguiente: todos los aspectos deben ser analizados y entendidos en función a la unidad orgánica o integradora y no solo según sus partes. Así, el enfoque holístico trata a la organización o al sistema en su totalidad y no de manera fragmentada, lo que permite mirar en totalidad qué partes están fallando en la organización para la implementación de nuevas formas que permitan el buen desarrollo de esta, teniendo en cuenta también que cada una de las partes de la organización o del sistema pueden tener intereses personales que interfieran o al mismo tiempo aporten al buen desempeño. Sin embargo, la holística no solo juega un papel de visión o enfoque, sino que también puede relacionarse desde la perspectiva con el ser y el pensar, tanto de forma holística, sistemática y de igual manera como una manera de administrar. Ser holístico entonces implica enfocar los problemas para emplear el lenguaje de los sistemas, es decir, mirar organizaciones, sus partes y sus entornos como sistemas, subsistemas y suprasistemas. Por tanto, es simplemente una referencia a la teoría de sistemas, la cual explica lo siguiente: todos los sistemas están englobados en sistemas más grandes y son regidos por las mismas reglas. El pensamiento holístico en la empresa, por su parte, requiere de una actitud de apertura a los acontecimientos, contextos, ideas y situaciones relacionados integrando las experiencias, los conocimientos, las diferentes interpretaciones y deducciones. Igualmente, se puede afirmar que sin creatividad ni sinergia, el tratamiento del holos no logra relacionar correctamente todos los aspectos intrínsecos de la organización. Como ese todo, que abarca la cultura, el lenguaje, los valores, las relaciones, etc.,
pues son requerimientos fundamentales para este enfoque. Desde este paradigma, la organización trasciende las propuestas definitorias del management tradicional. La organización puede ser precisamente la antítesis del orden, un sistema flojamente acoplado, un teatro y un escenario donde se proyectan distintos roles, un campo de juegos donde no hay reglas bien definidas, donde se rompen las reglas y porque los actores organizacionales tienen su propio margen de maniobras. En base a las teorías premisas y a muchos otros aspectos que podríamos mencionar, la organización se define como un objeto un tanto denso al que no podemos palpar en el sentido estricto. Un objeto al que no es posible estudiar desde su mirada ligera o superflua, sino que, en contraste, requiere de múltiples lecturas sobre lecturas de interpretaciones según lo expresado por Gears. Ahora bien, en relación con lo anteriormente citado por autores, la organización como objeto de estudio puede ser tratada bajo el paradigma holístico, puesto se considera que su complejidad trasciende a cualquier cuerpo teórico, incluso disciplinario. En el ámbito de los estudios organizacionales se manifiesta la necesidad de estudiar y comprender formas organizacionales emergentes que la modernidad no ha podido entender. La administración holística en el enfoque integral. Primeramente, partiremos desde los dos paradigmas que surgen antes de la administración holística, señalando brevemente sus características. La administración nació como una ciencia dedicada al estudio de las mejores prácticas en el manejo de las empresas, siempre con el fin de lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia. El primer paradigma que surgió fue la administración tradicional, que simplemente se centraba en controlar, registrar, ordenar y mantener todas aquellas operaciones que sostenían a la organización en un contexto relativamente aislado y estable, y se poseía una visión a corto plazo. Con el aumento de la competencia mundial surgió el segundo paradigma denominado administración estratégica. Por otro lado, en cuanto a los principios, estos fueron cambiando por cooperación, alianzas, integración, responsabilidad social, ecología, convivencia, desarrollo sostenible, sentido del trabajo, etc. Lo que ha venido dando lugar a un nuevo paradigma de la administración holística. Perspectiva de la organización como un todo. El marco conceptual de una empresa holística parte del pensamiento sistémico que plantea el uso de herramientas y conocimientos con el objeto de poseer una mirada en los patrones totales. Para que el planteo de soluciones resulte con mayor claridad, también se hace hincapié en que el enfoque de la teoría general de los sistemas propone la comprensión de las funciones de la organización de manera totalizada, siendo vistas como un todo y entendiendo simultáneamente las independencias de sus partes. Una empresa u organización debe ser abierta a comprensiones multidisciplinarias, en base a liderazgos compartidos que estimulen la participación de los sectores gerenciales que se orienten a visualizar el sistema, la estructura, la empresa, etc., en su mayor amplitud y su relación con otros contextos y proyecciones para una toma de decisiones con una visión abierta. Importancia de la holística en las organizaciones. Esta metodología creada por Jan Christian Smith, como ya mencioné anteriormente, puede aplicarse a múltiples áreas empresariales, siendo una de ellas el marketing. Pero, ¿cómo se relaciona
en este campo. El marketing holístico se implementa en la empresa a través del valor en las vinculaciones que dicha empresa tiene con su mapa de públicos. Si realmente se consigue fortalecer y aumentar el valor que absorben las diferentes partes, se transformará en una mejora continua en la calidad, productividad y principalmente en las ventas. Ahora bien, el término holístico se ha reforzado con el paso del tiempo y actualmente es de carácter obligatorio en las empresas. Por otra parte, el valor añadido que transmite en el marketing holístico, la unión de las diferentes estrategias de marketing producirá ventajas hacia el cliente, una mayor fortaleza sobre la competencia y alianzas internas más ventajosas con colaboradores. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Mariel Viliendo y les voy a hablar sobre los principios del holismo. Antes de adentrarnos en lo que serían los principios de esta clase de administración, primero repasaremos los dos antecedentes de la misma, que son los sistemas que se desempeñaban antes de que existiera el holismo, indicando sus cualidades principales. La administración nació como una ciencia dedicada al estudio de las mejoras prácticas en el manejo de las empresas, siempre con el fin de lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia. El primer paradigma que surgió fue la administración tradicional, que simplemente se centraba en controlar, registrar, ordenar y mantener todas aquellas operaciones que sostenían a la organización en un contexto relativamente aislado y estable, y se poseía una visión a corto plazo. Con el aumento de la competencia mundial surgió el segundo paradigma, denominado administración estratégica, cuyos principios eran ganar o perder, atacar y defenderse, aplastar a la competencia, ser el primero, producir a costa de todo y ganar posiciones. Estas ideas estuvieron presentes en las décadas de los 70, 80 y 90, pero la desesperación por la competencia con el tiempo conllevó efectos negativos, como la depredación de los recursos naturales y el aumento de la tensión y dependencia de la sociedad, por lo cual se fue empezando a pensar en nuevas ideas que rompieron esos monstruosos paradigmas. Los principios fueron progresivamente reemplazados por colaboración, asociaciones, unificación, responsabilidad social, ecología, convivencia, desarrollo sostenible, sentido del trabajo, entre otros, lo que ha venido dando lugar al nuevo paradigma de la administración holística, que es una visión de la administración que se sincroniza perfectamente con las ideas filosóficas del fin del milenio, ideas que tienen que ver con la posibilidad de un mundo mejor. Un mundo en el que reine la convivencia en paz entre personas, empresas, países, entrelazadas por la comprensión, la solidaridad y la cooperación. Esta, sin lugar a dudas, es una visión más refrescante, más amplia, más integradora y que humaniza a la administración. Estas ideas obviamente requieren del surgimiento de nuevos líderes, gerentes que sufran un cambio personal profundo y adquieran un aprendizaje real de la realidad de la organización de cómo es hoy día. La administración holística apunta a manejar las empresas como siempre deberían haber sido manejadas, es decir, para que éstas funcionen como verdaderos agentes de progreso para la sociedad entera. El rol que estos nuevos gerentes deben desempeñar será casi sagrado, pues de ellos depende prácticamente la supervivencia y el progreso de la organización, vista desde su totalidad en nuestra civilización contemporánea. Principio de la unidad del holos. Bajo este principio aristotélico se comprende que la realidad es una, aunque se exprese de diversas maneras. Contexto, comprensión, objeto de estudio, tan solo son evidencias de una realidad de la cual todos y cada uno son eventos constituyentes. La comprensión, estudio, percepción y vivencia de la realidad está supeditada a múltiples factores, producto de relaciones dinámicas, factoriales, las cuales a su vez propician nuevas comprensiones y contextos. Las visiones dicotómicas, dialécticas y dualistas quedan aceptadas en nociones integradoras, las cuales propician una comprensión relacional de los procesos independientemente de sus diversas manifestaciones. Principio de universalidad. El universo en toda su complejidad y en toda su comprensión es producto de múltiples relaciones, hilos invisibles y evidencias empíricas y analíticas constatan la existencia del gran tramado universal, el cual vincula energía con esfuerzo, intelecto con ejecución, teoría y praxis, en una comprensión que integra a unos y a otros, en relaciones ciertas y paradójicas. Principio de unicidad,
Cada suceso, cada evento, tiene la característica de su singularidad, de su particularidad. Podrán existir seres, objetos, personas, eventos o circunstancias similares, pero nunca las mismas. Cada hecho, situación o ser tiene la exclusividad de formar o integrar una autenticidad propia, pero como un continuo, como una posibilidad permanente de ser, de existir, de participar en eventos y en sucesos y en realidades únicas. Cada evento ocurre en sí mismo. Es a su vez único. El evento en sí es similar a otros, pero corresponde a uno solo como tal. Principio de identidad. Está determinado por las características propias de la relación. El sentido de identidad tiene que ver con el ser o con el evento en relación con otros seres y otros eventos, en procesos dinámicos de interrelación. Para que un evento se afirme en sí mismo, esto lo consigue en la medida que establece o se reconoce en procesos relacionales característicos de su contexto. En este proceso relacional se desarrolla el principio de identidad, el cual basa su relación de ser en las relaciones. Cada ser es por lo que es por sus relaciones, dentro de contextos dinámicos y progresivos. De ahí que la noción de identidad también sea dinámica, evolutiva e integradora. Principio de mismidad. En el contexto de las relaciones y de la dinámica propia de cada ser y de cada evento, se opera el principio de mismidad, el cual viene a constituirse en la identidad consigo mismo. Este principio se refiere a la autenticidad en cuanto a los propios procesos o manifestaciones de los eventos, en cuanto a sus propias características, circunstancias y manifestaciones, en un proceso holopráxico continuo, porque dicha mismidad es a su vez dinámica. La mismidad habla de la identidad consigo mismo en el plano de las relaciones y del devenir. Principio de integralidad. Alude al reconocimiento de la realidad como compleja, como expresión de diversas dimensiones o caracterizaciones que en su conjunto constituyen la conformidad del evento. Los eventos se expresan de múltiples maneras porque estos son expresión de variadas condiciones. Las circunstancias se aprecian de forma heterogénea, pues aluden a múltiples condiciones, factores y manifestaciones. La realidad expresa diversas dimensiones. Puede ser percibida de distinta manera, pero la percepción es excepción de las relaciones profundas, complejas y a veces paradójicas en contextos dinámicos. Principio de continuidad. El holos es un continuo. Deviene, ocurre permanentemente. En holística, aquello que pareciera un fin se constituye en el principio de algo. Toda conclusión es un punto de partida, los límites son conexiones, las barreras constituyen fuentes de comprensión. Fenoménicamente se puede precisar a principios y fines, a procesos o eventos, pero estos tan solo son recursos para simplificar y facilitar comprensiones en relaciones espaciotemporales. Sin embargo, los hechos en sí son manifestaciones transitorias de contextos u olos mayores que progresivamente continúan ocurriendo. El continuo no es lineal, es multidimensional, ocurre en diversas direcciones, es inmanente, pero también es trascendente. El conocimiento es un continuo. Lo entendido, puede decirse, es metafórico. Radica en lo que se entiende, pero fundamentalmente en el nuevo conocimiento que lo ya entendido permite entender. El conocimiento que ya se tiene facilita el acceso al nuevo conocimiento, y este conocimiento es válido básicamente por aquello que permite captar en un proceso dinámico hacia más conocimiento. Principio del todo y del contexto. En todo análisis, comprensión o vivencia, se debe tener en cuenta el holos, la totalidad de la circunstancia o del evento a considerar, interpretando a su vez dentro del contexto, es decir, visto desde las múltiples interacciones que determinan o precisan ese todo. La cultura, el lenguaje, los valores, las relaciones son de contexto, surgen y se expresan a partir de múltiples interacciones en el devenir y en la circunstancia. Principio del evento y sus sinergias. Teniendo en cuenta los criterios estálticos, también en holística, el todo es mayor que la suma de las sinergias. La totalidad, el hecho en sí o el evento, está determinado por los múltiples aspectos que lo integran, pero más de manera sumatoria, como producto de interacciones y expresiones pluridimensionales. Principio de la relacionabilidad. Todo está profundamente relacionado. Todo es producto de múltiples interacciones.
Cualquier evento, hecho o circunstancia es resultado de interacciones. Gracias a esta relación permanente, se puede precisar la naturaleza del evento en sí. Los seres se definen, justamente por la posibilidad de hacerlo en el contexto de las interacciones. De hecho, un ser que se aísla se frustra. Principio del caos. El caos, en sentido holístico, se refiere a las posibilidades abiertas. Más que desorden, en el sentido estricto de la palabra, el caos expresa la multiplicidad de eventos en un holos cualquiera, la infinitud de sinergias, relaciones y expresiones. El caos es visto como contexto dinámico de múltiples interacciones abiertas, paradójicas, evidentes y trascendentes, matriz generador de ideas, de experiencias, de órdenes sociales y políticos, de estructuras y relaciones transitorias. El principio de posibilidades crea alternativas para nuevos descubrimientos, así como también para comprender las cosas de múltiples vertientes. Y por último, el principio del uno complejo. Tiene que ver con que cualquier evento, cualquier aspecto o situación ha de ser visto desde sus manifestaciones, como también desde los distintos aspectos que lo caracterizan. La realidad es variada, es múltiple y relacional. Aquello que es objeto del conocimiento es uno, pero a la vez es muy simple. Es simple, pero a la vez complejo. Esto lo expresa muy bien Morin. Conoce su fenomenología, advierte que la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituye nuestro mundo fenoménico. En holística, si un investigador, por ejemplo, analiza un caso cualquiera, puede precisar el evento en estudio, pero la descripción del mismo ha de ser hecha teniendo en cuenta lo complejo, esto es, integrando los diferentes aspectos que permiten precisar el uno, porque el uno no es aislado, es un evento profundamente conectado con holos interactivos. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Barrios y en esta oportunidad les voy a estar hablando acerca de lo que es los antecedentes del holismo, explicando cómo surgió, cuándo y quiénes fueron sus principales autores. Por su parte, la holística ha estado presente en el desarrollo del pensamiento universal. La comprensión filosófica desde sus inicios es holista, es decir, parte de una comprensión universal, global, entera o íntegra de los procesos y de las apreciaciones, derivan progresivamente hacia aspectos de las realidades comprendidas en dichos procesos. Se cree que desde el comienzo de la historia humana, el hombre antiguo supo acerca de la relación que guardaba todo a su alrededor y sabía acerca del vínculo existente entre la naturaleza toda y el hombre mismo en la comunidad. Se reconoce como uno de los textos más significativos de la holística al escrito por el filósofo sudafricano Jan Christian Smuts, el cual publicó en 1926 un texto denominado Holismo y Evolución. En este texto desarrolla su concepción holística o de totalidad de las cosas, según la cual si se configura el todo con sus partes, pero se observa la totalidad, se producen realidades y efectos diferentes a los producidos por las partes. El proceso holista, Smuts lo inscribió dentro de los procesos evolutivos caracterizados por la síntesis creadora, en una actividad dinámica, en evolución hacia los ideales holísticos. Para Smuts, el holismo es la tendencia en la naturaleza a través de la evolución creadora, a construir sistemas o conjuntos que en muchos aspectos son superiores y más complejos que la suma de sus partes. Por lo tanto, esto explica las partes de un sistema a partir del todo. Cualquier mirada permitirá apreciar que el mundo está hecho de conjuntos, recalcó Smuts, aclarando que estos están contenidos dentro de otros contextos u holos, y que a su vez estos contenidos están en otros más, configurando el cosmos e integrando realidades y procesos de manera constante, dinámica e interactiva. Vista la realidad de esta manera, se podrá percibir como dinámica, interactiva y creativa, ya que este proceso cósmico global, al desplegarse en el cosmos, no es sino la evolución. En consecuencia, los procesos naturales, el crecimiento, las relaciones, las actividades intelectuales
y en resumen todo, estaría influenciado o realizado dentro de consideraciones holísticas. Esto significa como parte de un proceso en el cual la determinación o la precisión de las cosas se logra por múltiples relaciones, eventos dinámicos, sinergia y expresiones de contexto. Por otro lado, el principio general del holismo fue resumido de forma concisa por Aristóteles en sus escritos sobre la metafísica, alegando que el todo es mayor que la suma de sus partes, lo que hoy en día puede considerarse como una verdad de perogrullo. Una bicicleta, por ejemplo, es más que la suma de las gomas, el manubrio y el armazón. Por separado, las piezas nunca podrían andar. Aparte, habría que saberla montar. Por lo tanto, este concepto se puede definir como el tratamiento de un tema o de un problema de tal forma que se consideren todos sus componentes, incluyendo sus relaciones invisibles por el momento, pero que igualmente son evidentes o existentes. Según los holistas, esta aproximación se usa como una tercera vía o un nuevo enfoque a un determinado problema o cuestión. Por su parte, el biólogo de principios del siglo XX, Ludwig von Bertalanffy, define lo que es un sistema en su teoría general de los sistemas, como el conjunto de elementos relacionados de manera ordenada que contribuyen a un determinado objeto. Por lo tanto, todo lo que nos rodea está vinculado de alguna manera con los demás objetos. En otras palabras, la visión holística considera el universo y sus componentes, o sea, a cada universo parcial y por consiguiente también a cada ser humano, un sistema en que los elementos componentes interactúan entre sí. La observación de estas interacciones varía según el punto de mira del observador y según su propia lupa. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Román Palacios, de cédula 28.433.420, y hoy voy a hablar sobre el holismo en las organizaciones. El holismo, como ya se explicó anteriormente, es básicamente una doctrina que parte del punto del todo. Este todo puede ser conformado por distintos factores, pero cada factor trabaja armoniosamente para conformar el mismo, el todo. Este todo en las organizaciones puede ser cualquier cosa, ya que tenemos que recordar que las organizaciones funcionan en base a un fin en específico, a un fin común. Y este fin común se logra mediante las funciones que la organización, el todo, pueda alcanzar para lograrlo. Cada organización tiene objetivos tanto a corto como mediano como a largo plazo que podrían variar, que pueden ser diferentes. Sin embargo, cada una de estas, ya sea que fuera una organización, una compañía, una industria, una empresa, etcétera, tiene una constante, un fin común, que es el ingreso de dinero para su constante desarrollo. Para fomentar este ciclo, la empresa, la organización, el todo, tiene que implementarse de forma correcta, de forma inequívoca, en un mercado o en distintos mercados, satisfaciendo las necesidades del consumidor del mismo, para así poder servir su servicio o bien de forma adecuada. Como ya comenté previamente de forma breve, dentro de las organizaciones existen elementos, que cada uno de estos elementos trabajan de forma coactiva para así crear una organización que sea tanto eficaz como productiva. Estos elementos podrían ser de todo, desde el propio cableado que está en un centro, en un centro de dirección, en una empresa, compañía, etc., hasta el encargado de hacer el delivery, alguna empresa, etc. ¿Por qué digo esto? Porque
si se daña ese cableado, porque si se daña ese cableado dentro de esa empresa, va a afectar a los demás elementos que tienen como un fin común la coacción de forma productiva y de forma eficaz de la empresa. Si ese empleado que tiene que hacer el delivery falla en ese acto, va a dejar a la empresa una mala imagen que va a afectar tanto a la empresa como a los miembros de la misma. Y así sucesivamente, todos los elementos dentro de todas las cosas que pasan afectan a los elementos, que a su vez los elementos afectan al todo de la empresa. Para terminar, me gustaría hacer una breve reflexión acerca del holismo. El holismo no solamente se puede aplicar de una forma organizacional o de una forma empresarial. El holismo también se puede aplicar a una forma personal, en la cual cada persona tiene la potestad y el poder de decidir sus elecciones. Estas elecciones luego van a afectar a un todo de su persona. Hola, mi nombre es Aparicio María, cédula 30.229.212 y yo les vengo a hablar sobre el holismo en las ciencias sociales. El holismo resalta en todo momento la importancia de un todo considerándolo globalmente, lo que es solo la suma de sus partes y sus interacciones, brindando a su vez la importancia de hallarse intrínseco a estas y a sus múltiples interrelaciones. El holismo en el campo de las ciencias sociales o humanas toca puntos como las estimulaciones y las prácticas sociales que una persona toma de forma colectiva en una sociedad. Esto a fin de teorizar las conductas y representaciones de los individuos en las condiciones sociales en las que se desenvuelvan. El holismo sociológico presume que la misma sociedad y los hechos que operan en ella son totalmente originales y propios. Irreductible la del individuo, en el que se consideran que los mismos hechos deben ser explicados en proporciones de grupos sociales. Durkheim en su obra nos dice que la causa determinante de un hecho social debe ser investigada reportándose a los hechos sociales anteriores y no por medio de los estados de conciencia individuales. A nivel sociológico, los análisis holistas ven a través de las restricciones sociales que retienen a los individuos. Perennemente, según Durkheim, cada acto social individual solo puede explicarse si se estudia a su vez a la sociedad y las normas que la misma aplica a sus miembros. Por la educación que reciba y el entorno en el que se desarrolle, el individuo interioriza conductas, formas de apreciar, concebir y de sentir. En síntesis de esto, toda una cultura que permite explicar sus acciones, creencias, gustos y el resto de sus prácticas sociales es una cultura construida a través de un conjunto social. Al mismo tiempo, el holismo suscita la definición de lo interior, como lo pueden ser las conductas humanas, por medio o a través de lo superior, como por ejemplo los modelos culturales e institucionales. La explicación de este punto puede variar según el punto de vista o al autor al que nos refiramos. Por ejemplo, Dilthey se refiere a lo social sobre lo individual. Durkheim habla sobre el sistema a través de los actores. Pero para Fitch, la persona está conectada con el Estado de una manera orgánica, en donde todo se mantiene junto y de esta forma se mantienen entre sí. Para Hegel, el Estado es un ente colectivo prácticamente místico. Es una realidad superior invisible, en la que los individuos alcanzan su auténtica identidad, a la que le deben constancia, probidad y lealtad. Pero más allá de esto, los pensadores colectivistas modernos como Karl Marx se basan en un ente colectivo mayor, en menoscabo de la persona. Esto quiere decir que hacen ahínco en la relevancia de todas las fuerzas sociales, que de alguna forma pulen y crean caracteres y deseos más allá de los personajes y los deseos de sus miembros. El libre albedrío individual en todo esto no es inmiscuido totalmente, pero estadísticamente lo que un individuo elige o no hacer, otro lo hará, para un resultado social exacto. En esta perspectiva, el holismo se contrapone al individualismo, puesto que mientras
que el enfoque sociológico holista analiza las conductas de los individuos como una consecuencia de la matriz social en donde se encuentran. El individualismo metodológico privilegia la interpretación de los hechos sociales. Socialmente podemos concluir que la escuela de Max Weber se contrapone a la de Emil Durkheim, debido a que mientras que el individualismo expone la comprensión del hombre según sus propias motivaciones, el entorno promovido por Durkheim renuncia a esto, para dejar lugar a un hombre que es capaz de evolucionar según su voluntad y aquello que lo empuje a actuar. Esta escuela puede considerarse como más optimista bajo la razón del libre albedrío. Mi nombre es María Luis Márquez, soy de la sección 1T y mi cédula de identidad es 29.728.381. Les voy a hablar un poco sobre ejemplos del holismo. Según Cassandra Arbizu, uno de los ejemplos del holismo lo podemos observar en la empresa de Samsung, debido a que integra muy bien tanto sus empleados, sus clientes, como la sociedad, con el objetivo de brindar bienestar y a su vez llevar un producto de calidad e innovación a sus clientes. La empresa crea productos de excelente calidad en producción masiva, incentivando a la gente para que compre, detectando y respondiendo a necesidades de la demanda y favoreciendo a todos los integrantes de su cadena productiva. Otros ejemplos que podemos mencionar es la empresa de Starbucks, ya que considera a sus empleados socios y cada nuevo empleado que ingresa a esta compañía es sometido a un proceso de entrenamiento. Los directivos de Starbucks utilizan el sistema de videoconferencia para estar conectados con los empleados de todos sus locales, sin importar la distancia de la sede central. Aquí se les permite participar en presentación de ideas, sugerencias, aportes e inquietudes. Como también lo podemos observar en la empresa de Johnson & Johnson, la cual aplica perfectamente el enfoque holístico, ya que tienen como principal responsabilidad mantener buenas relaciones con todas aquellas personas, sean médicos, enfermeras, pacientes, padres, madres o entre otros, que utilizan sus productos y servicios, ofreciéndoles productos de calidad a precios razonables y con atenciones rápidas y precisas. No solo se interesan con sus clientes, sino también con sus proveedores, los distribuidores y los accionistas. La empresa Johnson & Johnson tiene un gran sentido de responsabilidad con la comunidad y el entorno, viéndose claramente en un documento de la empresa llamado Nuestro Credo, la cual consiste en la honestidad e integridad, el trato a los demás con dignidad y respeto, utilizando los resultados en las encuestas del credo para mejorar el negocio, equilibrando los intereses de las partes interesadas, dirigiendo a largo plazo los resultados de negocio, para así conseguir la efectividad en costos, la satisfacción de consumidores, las responsabilidades ambientales, el crecimiento de ingresos, la participación de mercados, desarrollo de nuevos productos, desarrollo personal, calidad de producto y productividad. Esta empresa también se interesa por mantener un buen ambiente dentro de la organización, dando a los empleados el respeto que se merece, brindándoles varias formas de ayuda para sus responsabilidades. También cuentan con igualdad de oportunidades para el empleo y el desarrollo, generando un ambiente donde se pueda trabajar en equipo para ofrecer los mejores productos, ofreciendo un producto ideal para cada necesidad, teniendo una gran preocupación por las comunidades en las que viven, trabajan e igualmente ante la comunidad mundial. Esto se los hace grandes responsables ante la sociedad, manteniendo el espacio de trabajo y todos aquellos bienes utilizados en buen estado,
protegiéndolo así el medio ambiente y los recursos naturales.